Hola, seguimos con nuestra materia Epidemiología e Investigación Estadística y vamos a comenzar ahora con la clase 9. Esta clase se llama Medición y Comparación de Eventos 2 porque es la continuación de la clase anterior donde vimos indicadores epidemiológicos para variables cualitativas y si se acuerdan habíamos hablado de razón, proporción, porcentaje y tasas. Como hablamos muchas veces de la definición de epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones con la finalidad de prevenirlos y controlarlos. Es decir, para poder prevenir y controlar enfermedades tenemos que usar determinados indicadores que nos permitan tomar decisiones. Parte de estos indicadores vimos antes y ahora vamos a ver el resto. También vimos que hay diferentes tipos de variables que las dividimos para poder estudiarlas mejor, entre ellas las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Qué son las variables? Bueno, son los datos que toman las mediciones que queremos realizar. Estas van variando, por eso se llaman variables, y dentro de las cualitativas, que no representaban una cantidad, teníamos diferentes indicadores que nos permitían evaluarlas. Ellos eran proporción, razón y tasa. Cuando vimos tasas, comentamos que esto era ni más ni menos que una cuenta, un cálculo. La tasa era un numerador y un denominador. El numerador estaba incluido en el denominador y además teníamos que tener en cuenta un determinado periodo de tiempo. Bueno, ahora vamos a ver que las tasas pueden además ser de diferentes tipos. Pueden ser de prevalencia y pueden ser de incidencia y por eso tenemos que saber qué significa cada uno de estos términos. Prevalencia es el número de casos de una determinada entidad en una población en un momento dado. La prevalencia lo que nos indica es la magnitud, el volumen o carga de una enfermedad o un evento en salud que hay en una determinada población. La incidencia, en cambio, es el número de nuevos casos que se registran en una población en un determinado periodo de tiempo. Es decir, no solamente nos indica cuánto, sino cuál es la velocidad de ocurrencia de una enfermedad o un evento en salud en una población. Y por lo tanto, la incidencia es un estimador del riesgo absoluto de presentar tal evento. Prevalencia, por lo tanto, es la probabilidad de que una persona esté enferma por pertenecer a una población. Es decir, tengo una población, cuántos enfermos encuentro y esa es la prevalencia, la probabilidad de que una persona esté enferma en el momento en que yo cuento. Es como una foto y me genera un diagnóstico de situación. La incidencia, en cambio, es la probabilidad de que un individuo que hoy estaba sano se enferme dentro de un periodo X de tiempo por pertenecer a esa población. Es decir, cuento en un determinado periodo de tiempo cuántos son los nuevos casos que se registran de una enfermedad. Y esto marca la incidencia, marca el riesgo, marca el pronóstico, marca cómo una enfermedad se está diseminando dentro de la población que me interesa. Esta es una manera muy gráfica de ver la diferencia entre incidencia y prevalencia. Si consideramos que tenemos una bañera llena de agua o que se está llenando de agua, la prevalencia me indica cuál es la cantidad de agua que yo tengo dentro de la bañera, mientras que la incidencia es cuán abierta está la canilla que está llenando la bañera. Es decir, cuantos más nuevos casos haya, quiere decir que el grifo está más abierto. Si hay poquitos casos, quiere decir que el grifo está casi cerrado o caen gotitas, ¿sí? En cambio, la cantidad de agua que ya está dentro de la bañera son los casos que ya registré, que ya encontré, que siguen estando en mi población. A su vez a esto se suma que algunos de estos casos de una enfermedad que comienzan a aparecer completando mi bañera pueden morir. Si mueren, salen. Es como que estuviera el tapón abierto. Y a su vez hay que contar otra cosa, otra situación. Puede ser que algunos de esos casos que yo registré se hayan curado y puedan reincidir, puedan recurrir, puedan reinfectarse. Entonces puede ser que en casos que habían dejado de ser parte de mi núcleo que estoy detectando vuelvan a reaparecer porque recurren.
Para resumir, podemos decir que la prevalencia es el número de casos de una población en un momento dado, es decir, son los casos existentes de la enfermedad que estamos estudiando. Es decir, que la prevalencia mide la frecuencia con la que un evento existe en un momento sin tener en cuenta cuándo se originó. Por lo tanto, la prevalencia nos da una foto de la situación que estamos estudiando. Y si uno establece la prevalencia en un periodo de tiempo, lo que obtiene es tasa de prevalencia, es decir, número de casos dividido la población en riesgo multiplicado por el número de tiempo, el periodo de tiempo que estamos estudiando. La incidencia, en cambio, es el número de casos nuevos o nuevos casos en una población en un periodo de tiempo. Como son los casos nuevos, lo que mide es la frecuencia de aparición de una enfermedad en un periodo determinado. Por lo tanto, la incidencia nos da el seguimiento del desarrollo del evento durante ese periodo y decimos entonces que la incidencia es una película. Si uno refiere la incidencia, es decir, nuevos casos dividido la población en riesgo, para un periodo de tiempo, lo que obtiene es la tasa de incidencia. En este esquema muy simple podemos expresar o graficar incidencia y prevalencia. Fíjense, un periodo que va de enero a diciembre de un año determinado, año 2000. Lo que uno ve es casos. Cada caso comienza con una X y tiene un segmento que determina cuál es la duración de la enfermedad. En el caso de que la enfermedad se resuelve, termina el segmento. En el caso de que el paciente muere, hay una crucecita. Entonces, si uno en este año, en este periodo de tiempo, quisiera saber cuál es la prevalencia, es decir, cuáles son los casos de la enfermedad, tengo este segmento que corresponde a un caso que inició acá, este es un caso, este segmento que corresponde a un caso que inició acá, este es otro caso, este segmento que es de este caso que inició acá, este segmento que inició acá y este segmento que inició acá. A mí en la prevalencia no me importa cuándo inició el caso, lo que me importa son los casos que tengo en un determinado momento, ¿sí? Entonces, en este determinado momento, en enero, tengo 1, 2 y 3 casos. En este momento, en diciembre, tengo 1 y 2 casos. Esa es la prevalencia, casos en un momento dado. En cambio, la incidencia son nuevos casos en un periodo. Entonces tengo que tomar un periodo, por ejemplo, de enero a diciembre. ¿Cuántos casos hay en todo este año? 1, 2, 3, 4, 5. Pero esa no es la incidencia. La incidencia son los nuevos casos que se registraron en ese periodo. Por lo tanto, la incidencia es este y este. 2 casos en el año. Esos son los nuevos casos. Vamos a complicarla un poquito más. Tenemos diferentes periodos en ese mismo año. El periodo de enero a mayo, el periodo de mayo a julio, el periodo de julio a septiembre, el periodo de septiembre a diciembre. En el momento este, en enero, la prevalencia es 3. 1, 2 y 3. En el momento este, mayo, la prevalencia es 1, 2, 3, 4. En el momento julio, porque para la prevalencia tomamos momentos, 1, 2, 3, 4 casos. En el momento septiembre, en el periodo de septiembre, 1, 2, 3 casos. Y en el momento de diciembre, la prevalencia es 1 y 2 casos. Esa es la prevalencia, casos en un momento dado. Ahora, este paciente que falleció acá y que lo conté en el periodo de mayo, ya no lo cuento en julio porque ya no lo tengo dentro de mi población. Este paciente que inició acá no lo había contado en enero porque inició después. En este momento ese caso no estaba. Esa es la prevalencia. Ahora vamos a ver la incidencia. Para la incidencia necesitamos un periodo y en ese periodo detectar nuevos casos. Por lo tanto, la incidencia en el periodo de enero a mayo es 1, un caso nuevo. La incidencia en el periodo de mayo a julio es 1, un nuevo caso. La incidencia en el periodo de julio a septiembre es 0, no hubo ningún nuevo caso. La incidencia en el periodo de septiembre a diciembre es 0 porque no hubo ningún nuevo caso. Si yo ampliara el periodo y tomara de enero a diciembre, la incidencia en todo ese periodo
también es de 2, porque los nuevos casos son estos dos, este y este. Estos no me importa porque se iniciaron antes y yo en incidencia detecto nuevos casos. Seguimos con este tipo de representación que me parece es bastante clara. Si la incidencia y la duración son estables, uno tiene determinados parámetros que registrar en la población. Por ejemplo, en este momento la prevalencia es 2, 1, 2, porque son los casos que están en este momento. Si la enfermedad fuera más, más larga, entonces la incidencia tal vez se mantendría, los nuevos casos son los mismos, pero la prevalencia cambia, porque si la duración de la enfermedad es larga, cuando yo quiero medir, por ejemplo, en este momento, y la duración fue larga, cuento este, pero también cuento este, y también cuento este. Este y este, en el ejemplo anterior no estaban, porque la enfermedad se había terminado, y había empezado acá. Pero en este periodo, como la enfermedad duró mucho, entonces cuento más, cuento 1, 2, 3 y 4. Y si tengo mucha incidencia, o sea, muchos nuevos casos, claro, la prevalencia también va a aumentar, porque en ese momento voy a detectar más casos de pacientes enfermos. ¿Sí? Acá aumentó mucho la incidencia y la prevalencia también aumentó, porque detecto 1, 2, 3, 4 y 5 casos. Bueno, continuando con este ejemplo de esta enfermedad en este periodo de tiempo, entre enero y diciembre del 2000, fíjense que la longitud de cada segmento corresponde a la duración del caso, ¿no? Entonces me pregunta, ¿cuál es el numerador de la incidencia para el 2000, para todo el año, de enero hasta diciembre? Entonces, el número de nuevos casos en todo este periodo, solo nuevos casos para la incidencia, serían este, 1, 2, 3, 4 y 5. La otra pregunta es, ¿cuál es el numerador para el punto de prevalencia si se realizó la encuesta en mayo? En el mes mayo, la prevalencia, el numerador para la prevalencia serían todos los casos en este momento. 1, 2, 3, 4, 5. En julio sería este momento. 1, 2, 3, 4. En septiembre sería este momento. 1, 2, 3, 4. Y en diciembre, 1, 2. En este ejemplo me pide calcular la tasa de incidencia de una enfermedad Z en un periodo que va desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 30 de septiembre de 1991. Es decir, desde acá hasta acá. Ese periodo, ¿cuántos meses son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, es decir, un año. Ahora, en todo ese periodo de un año o 12 meses, ¿cuál es el numerador de la incidencia? Incidencia son nuevos casos. Por lo tanto, en todo este periodo tendría un nuevo caso, dos nuevos casos, tres nuevos casos, cuatro nuevos casos. Esos son los nuevos casos. Ese es el numerador, 4. Ahora, ¿cuál sería el denominador? Bueno, todos los pacientes que estaban en riesgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, sería 4 pacientes sobre un denominador de 10 pacientes en riesgo y el tiempo que son 12 meses. Acá me dice verde no padeció la enfermedad y rojo sí padeció la enfermedad, no importa. Todos estos pacientes estaban en riesgo de adquirir la enfermedad, por lo tanto, los cuento en el denominador. En el numerador hay 4, en el denominador hay 12 y en el denominador también está el periodo de tiempo que son 12 meses. Todos esos datos necesito para calcular la tasa de incidencia. Recordamos entonces la relación entre prevalencia e incidencia. Prevalencia de un evento depende de su incidencia, pero también depende de la duración de tiempo. Cuanto más larga es la enfermedad, más probabilidades de que lo cuenten la prevalencia. Por lo tanto, se dice que prevalencia es
incidencia por duración promedio del evento. Por lo tanto, duración promedio del evento es prevalencia dividido incidencia. Esa es la relación que existe entre estos dos parámetros. Una alta prevalencia, es decir, casos en un momento dado, reflejan una alta incidencia, o sea, un alto riesgo o probabilidad de desarrollar la enfermedad, y también reflejan una sobrevida prolongada o que la enfermedad no tiene cura. Una baja prevalencia indica que la incidencia es baja, o es decir, son bajos los nuevos casos, o es bajo el riesgo o la probabilidad de adquirir una enfermedad, o bien que la progresión es rápida y fatal del evento, que el paciente se enferma y se muere rápido, o que la curación es muy rápida, se enferma y se cura muy rápido. Entonces yo puedo detectar una baja prevalencia por eso. Fíjense este gráfico de líneas que es muy claro, porque una enfermedad crónica que se lleva a lo largo de la vida a partir de que aparece, porque ahora hay tratamiento y la gente vive más, la gente no se enferma y se muere rápido, sino que puede perdurar muchos años con esa enfermedad, es el SIDA. El SIDA permite que las personas vivan porque ahora tenemos formas para preservar la vida y prolongar la vida de esas personas. Por lo tanto, HIV-Sida es una enfermedad que ahora tiene baja incidencia porque hay pocos nuevos casos, ¿sí? Hay muchos menos nuevos casos que cuando se detectó la enfermedad y no se conocían métodos para prevenirla, por ejemplo, los métodos de barrera, ¿sí? Entonces, la incidencia de la enfermedad es baja porque los nuevos casos son bajos al lado de lo que sucedía al principio. En cambio, como es una enfermedad muy larga, crónica, la prevalencia es muy alta porque cada vez que yo hago una medición detecto los nuevos casos más los casos antiguos. Por lo tanto, la prevalencia de esa enfermedad de muy larga data se hace alta. Cuando detectamos una prevalencia falsa, eso puede pasar, puede ser que uno mida la cantidad de personas que tienen una enfermedad en una población y tenga un falso valor de la prevalencia. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué uno puede ver un falso aumento o un verdadero aumento? Un falso aumento de la prevalencia se puede dar porque hay cambios en la eficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica. Es decir, epidemiología encuentra una mejor manera de detectar una enfermedad y entonces pareciera que la prevalencia aumentó mucho y en realidad lo que pasó es que ahora se está detectando y no se están escapando casos. También puede ser que se cambien los criterios diagnósticos, es decir, para que la enfermedad no se escape, mejoré la metodología diagnóstica y ahora detecto mucho más que antes. No es que antes había menos, es que ahora lo detecto mejor. Eso es un falso aumento de la prevalencia. También puede ser que la prevalencia realmente esté aumentando y yo detecte un verdadero aumento. ¿Y eso por qué puede pasar? Porque la enfermedad se prolonga gracias a que se mejoran las terapéuticas, como veíamos recién con SIDA, o también porque realmente está aumentando el número de casos. Esos son verdaderos aumentos de la prevalencia. Cuando epidemiología establece prevalencia, tiene que tener muy en cuenta la situación de definición de caso, la metodología diagnóstica de la que se dispone y saber que puede pasar esto, que uno puede ver falsos aumentos o verdaderos aumentos. Ya que definimos muy minuciosamente qué es prevalencia y qué es incidencia, vamos a ver ahora la medida que realmente nos interesa, que es la tasa. ¿Qué es la tasa? Es una medida de la frecuencia con la que ocurre un evento. Es la expresión de la frecuencia con la que ocurre un evento en una población en un tiempo determinado, es decir, un periodo de tiempo o un momento puntual. Los componentes de una tasa son el numerador, el denominador, el periodo de tiempo específico en el que puede ocurrir el evento de nuestro interés y habitualmente un coeficiente múltiplo de 10 que convierte a ese número en un número entero para que sea más fácil la interpretación de la tasa. El uso de tasas es esencial en epidemiología para poder comparar poblaciones en distintos momentos o lugares o diferentes grupos dentro de una misma población o un mismo grupo pero en distintos momentos. La tasa acumulada entonces nos da el riesgo de que una enfermedad ocurra. El riesgo es cantidad de eventos detectados
dividido población y periodo de tiempo definido. Y, como decíamos antes, multiplicando por un múltiplo de 10 para tener un número entero. Así, nuestras tasas pueden ser tasas de prevalencia si vemos casos existentes en un momento, o tasa de incidencia si vemos nuevos casos en un periodo de tiempo. Y vamos a ver un ejemplo ahora con un mapa. Miren esto. Cáncer de piel en una zona veraniega, Sunny Beach, en un determinado momento, en un determinado día y año, ¿sí? 28 del 2 del 2010. Entonces, yo digo, la población total susceptible, que es la población que vive en este lugar, son 450 personas. Los casos detectados de cáncer de piel son 10. Por lo tanto, si yo detecté 10 casos de cáncer de piel, digo que la tasa de prevalencia en este momento determinado, en este día que yo conté, es 10 dividido 450. Casos detectados dividido el total de la población. Lo voy a multiplicar por 100 para que me dé 2.2 y esa es la tasa de prevalencia de cáncer de piel en ese momento dado, en ese lugar dado. Ahora lo mismo pero con incidencia. A mí no me interesan los casos registrados en este momento, me interesan los casos nuevos que aparecieron en este año, en el año que estoy estudiando. Yo cuento casos y veo que hay casos de antes, pero los nuevos casos que hubo en este año fueron este y este. 5. 5 dividido ¿qué? La población total de ese lugar, multiplicado por un factor de ponderación, que es 100 para que sea un número entero. Y lo que me da es que la tasa de incidencia es 1,1 cada 100 habitantes. Habitualmente utilizamos tasas de incidencia y de prevalencia sin saberlo, sin estar conscientes. Por ejemplo, cuando hablamos de tasas de mortalidad o tasas de natalidad, estamos hablando de incidencia, porque estamos hablando de casos nacidos o casos que se murieron en un periodo. Cuando hablamos de casos de una enfermedad o de morbilidad de una enfermedad, o sea, secuelas, problemas que haya tenido una persona por tener una enfermedad, hablamos de prevalencia o de incidencia, que pueden ser nuevos casos o pueden ser casos detectados a lo largo del tiempo en un periodo dado. Entonces, ¿cómo calculo la tasa de prevalencia? Yo lo que necesito es casos existentes en un instante de tiempo definido. Por ejemplo, si a mí me dicen que estoy estudiando una población que tiene 1000 habitantes y que quiero sacar la tasa de prevalencia en el momento 1, lo que voy a tomar es el número de casos, en este caso uno solito, dividido los 1000 habitantes en ese momento dado. 1 dividido 1000. Y lo voy a multiplicar por algún múltiplo de 100 para que, 10 para que me dé un valor entero. Si tuviera que sacar la tasa en el periodo 2, serían 2 casos dividido 1000 habitantes. Y si tuviera que sacar la tasa de prevalencia en el periodo 3, serían 1, 2 y 3 casos dividido 1000 habitantes, que es la población. Si ustedes tuvieran que sacar la tasa de prevalencia en el trabajo que van a hacer, la población es el número de pacientes total que registraron y los casos van a ser los que cuenten dentro de esa población. Y la tasa de prevalencia va a ser los números de casos de una determinada patología dividido el número total de pacientes que registraron en este año, que es el momento en el que nosotros hicimos el registro de pacientes. Si uno quisiera averiguar la tasa de incidencia, entonces ya no tomo los casos detectados durante en ese momento. Lo que tomo son los nuevos casos en el periodo que estoy estudiando. Y los nuevos casos de una patología dividida la población en riesgo multiplicada por un valor, lo que me van a dar es la incidencia. Como les dije, las tasas de mortalidad y de natalidad a nivel mundial son tasas de incidencia, es decir, son nuevos casos de nacidos en un determinado periodo, año, lo que sea, y la tasa de mortalidad son los casos que fallecieron en ese periodo de tiempo. Esta situación es la ideal, que la tasa de natalidad sea más alta que la tasa de mortalidad. Las dos son tasas de incidencia, pero si esta la mantengo siempre más alta que la de mortalidad, lo que estoy hablando es que hay un crecimiento natural de la población, porque hay más nacidos que muertos.
Hay un concepto extra que se agrega a la tasa de incidencia y es la densidad de incidencia. Dijimos que tasa de incidencia era el número de nuevos casos sobre la población en riesgo en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, si uno tiene el número de nuevos casos y tiene la población en riesgo en ese periodo, ya podemos calcular la tasa de incidencia. La densidad de incidencia lo que hace es suma de unidades persona-tiempo en un periodo determinado para el denominador. Esto se usa mucho, por ejemplo, para ver infecciones asociadas a catéter. Entonces se detectan nuevos casos de infección asociada a catéter y abajo, en lugar del número de pacientes con catéter, lo que se hace es la sumatoria de el las personas que estuvieron cateterizadas y el tiempo que estuvieron con catéter. Entonces lo que se hace es sumar una persona por 3 días más, o una persona por 5 días más, una persona por 10 días. Y uno lo que va sumando acá abajo en el denominador no es cada una de las personas que estuvieron en riesgo, sino cuánto tiempo cada una de esas personas estuvo en riesgo. Si uno pudiera calcular esto, que es bastante complicado de hacer, es la densidad de incidencia. Esto se hace en el hospital, ya les dije, por ejemplo, para ver el riesgo de pacientes a enfermarse por alguna instrumentación médica que se realizó. Yo sé que les estoy complicando el cálculo, eh, no les voy a pedir densidad de incidencia porque ustedes no van a tener forma de medir estas cosas en el tiempo, digamos, pero sepan que cuanto más complicadita es la cuenta o el cálculo, más información permite sacar, ¿sí? Acá tenemos un esquema similar al que habíamos visto antes para calcular incidencia y prevalencia. Para calcular prevalencia veíamos los casos que había en un momento, para calcular incidencia veíamos los nuevos casos en un periodo. Pero fíjense, acá vamos a complicarlo un poquito más. Estos segmentos en naranja son el tiempo que cada uno de mis pacientes estuvo enfermo, ¿sí? Los individuos que tienen un rombito rojo son individuos que yo estaba vigilando pero que se perdieron a lo largo del estudio. Eso suele pasar. Empiezo a estudiar pacientes y después el paciente no viene más a la consulta o se murió y yo no me enteré y no hubo registro o lo que sea. O se fue de la cohorte. Los pacientes que tienen un circulito en azul son aquellos que desarrollaron la enfermedad y en el momento en el que la desarrollaron, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? Estoy estudiando, estoy siguiendo a estos pacientes A, B, C, D, E y F. 6 pacientes que están ingresados en un protocolo de estudio y que yo los estoy mirando, observando. Estos pacientes que están representados por segmento los voy vigilando a lo largo de los meses y como sé que son pacientes en riesgo de tener una enfermedad, voy registrando si aparece la enfermedad o no en ese paciente, ¿no? Entonces, los individuos que tienen círculo azul, dijimos, desarrollaron la enfermedad. Por ejemplo, el individuo B y el individuo D desarrollaron la enfermedad. El individuo B desarrolló la enfermedad a los 3 meses que yo lo estaba estudiando. Y el individuo D desarrolló la enfermedad a los 8 meses después del estudio, ¿sí? Ya dijimos, este individuo con rombito rojo desapareció a los 3 meses y este desapareció a los 5 meses. Entonces, pacientes que estudié hasta el final son este y este. Pacientes que empecé a estudiar y después desaparecieron, este y este. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos individuos tengo yo en total? En total tengo 6 individuos estudiados. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, el individuo A durante 3 meses, que es este 3 que aparece acá, en la cuenta que voy a usar para el denominador. El individuo B, 3 meses, que es este otro 3. El individuo C lo estudié durante los 12 meses, no desarrolló enfermedad, pero yo lo estudié. El individuo D lo estudié durante 8 meses y terminó desarrollando la enfermedad. Acá está. El individuo E lo estudié durante 5 meses y desapareció, pero lo estudié 5 meses. Y el individuo F lo estudié 12 meses, terminó el periodo y no desarrolló enfermedad. Si yo sumo cada paciente por el tiempo que lo estudié, obtengo este número 43, que es la suma de los meses que estudié a cada uno de mis pacientes. Esos son los meses de exposición durante el estudio donde yo los seguí.
Por lo tanto, la densidad de incidencia van a ser los nuevos casos, este y este, o sea 2, dividido, no 6 que son mis pacientes, dividido 43 que son los meses en los que estudié a todos esos pacientes. 2 representa a quienes se enfermaron y la densidad de incidencia me da este valor. Como es un valor decimal, lo multiplico por 1000 para que me dé 46,5 o por 100 para que me dé 4,5, como quiera, mientras que exprese que es por cada unidad, o sea, por cada 1000 meses persona. ¿Sí? De esta manera, sabiendo quiénes son los que estudié, quiénes son los que desarrollaron una enfermedad nueva y cuánto tiempo estudié cada uno, puedo sacar densidad de incidencia, que es un dato muy valioso para la epidemiología. Bueno, y vamos a ver el último ejemplo y terminamos. Fíjense, un estudio, 5 años de estudio. Todas estas personas estudiadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas estudiadas enroladas en mi trabajo. Algunas las pude estudiar 5 años enteros, que son esta y esta, la C y la D. Algunas personas desarrollaron enfermedad, que son A y B, F y G, I y J. Todas estas personas con la bolita negra es que desarrollaron la enfermedad. Y algunas personas las perdí en este estudio, ¿no? O desaparecieron o se murieron o lo que sea. Entonces, me pregunta, ¿cuántas personas año expuestas nos plantea este ejemplo? Ahora la unidad de medición de tiempo es año. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es ver cuántos años pude estudiar a cada una de estas personas. Entonces voy a tener esta persona un año, esta persona un año, esta 5, esta 5, esta 2, esta 3, esta 3, 2, 1 y 1. Entonces, para saber cuántas personas tuve expuestas a lo largo de este periodo, lo que voy a tener que hacer es sumar los años que estudié a cada uno de mis individuos o pacientes. Por lo tanto, voy a tener un paciente por un año, otro paciente por otro año, el tercer paciente por 5 años, el cuarto paciente por 5 años, el quinto paciente por 2 años, el sexto por 3, el séptimo por 3 y así sucesivamente. Se suma paciente multiplicado por el año, ¿sí? Y así, de esta manera, yo lo que voy a obtener es el denominador que voy a usar para la tasa de incidencia. Ahí tengo todas estas personas año. Ahora me pregunta, ¿cuál sería la incidencia acumulada? Bueno, lo que voy a tener que saber para la incidencia es cuál es el numerador. Lo que voy a tener que saber es cuántas personas desarrollaron enfermedad durante este periodo que yo estudié. Las que desarrollaron enfermedad son esta y esta. Es decir, que tengo 6 casos nuevos sobre 10 personas estudiadas en mi trabajo. Si yo quiero sacar la densidad de incidencia, tengo que hacer un cálculo más, pero si quiero la incidencia o la tasa de incidencia es 6, que son los nuevos casos, dividido 10, que son las personas que metí en el estudio, ¿sí? Esta división me da 0,6, si la multiplico por un factor de multiplicación, por ejemplo 10, me da que hubo 6. La tasa de incidencia son 6 nuevos casos en este periodo de 5 años que estudié. Esa es la tasa de incidencia. Si quiero sacar la densidad de incidencia, tengo que tener en cuenta el tiempo que estudié cada persona. En ese caso, la densidad de incidencia van a ser los mismos 6 nuevos casos, pero ya no tomo 10 personas, tomo 24 personas seguidas durante ese periodo. Por lo tanto, la densidad de incidencia me va a dar 6 dividido 24, 0,25. Si lo multiplico por 10, 25 casos cada 10 personas año expuestas. Bueno, para resumir, hoy aprendimos lo que es prevalencia, lo que es incidencia. Son dos términos muy utilizados en salud y en epidemiología. Vimos además cómo sacar la tasa de incidencia, la tasa de prevalencia y fuimos un poquito más, nos complicamos con la densidad de incidencia. Densidad de incidencia no lo vamos a usar para el trabajo práctico, pero sí lo tienen que saber que existe y cuanto uno más se complica en la formulación del cálculo y del indicador, más datos puede sacar y más información puede obtener. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Les mando un saludo a todos.